Muy buenas noches a todos, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Qué bendición tan grande es poder verlos y pasar este tiempo juntos para nuestra cuarta lección del curso Una Nación Caída. En nuestra lección número 4, recordamos que estamos viendo 4 lecciones juntos y estamos hablando de las historias del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la fidelidad de Dios y la falta de honra, alabanza y estabilidad del pueblo con Dios. Vamos a seguir leyendo historias en las que siguen fallando y siguen mostrando esta idolatría y esta infidelidad a nuestro Padre Celestial. En nuestra lección el día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de Jeremías y la caída de Jerusalén, enfocándonos en Jeremías 36 y 37 y Segunda de Reyes 25 del 1 al 21, que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de nosotros. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar nuestros oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú nos has llevado a la fe en Jesús, quien nos rescató del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Fortalécenos en nuestra fe para escuchar tu palabra y para luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta hora juntos, que vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Jeremías 36, 37 y Segunda de Reyes 25, 1 al 21. Método de las 4 Cs, nuevamente, que es un método diseñado por Academia Cristo para que tengamos un plan a la hora de comunicar y compartir una historia bíblica. Es mi deseo como maestro que ustedes se sientan muy cómodos con el método de las 4 Cs. Luego vamos a identificar por qué el paso de consolidar viene después del paso de considerar. Recordarán que el énfasis de este curso es la importancia de las preguntas de considerar, pero también vamos a compartir por qué es tan esencial el día de hoy las preguntas de consolidar que vengan después del considerar. Y vamos a hablar después al finalizar nuestra primera parte, nuestro primer objetivo del día de hoy. Muy bien. Primero, la primera C del método de las 4 Cs es el captar. Quieres captar la atención de las personas con las que estás pasando o compartiendo una historia bíblica. Puede ser con una pregunta, puede ser con un comentario, puede ser con una canción, una película, una idea. El día de hoy yo tengo unos comentarios que quisiera compartir con ustedes para meternos en la idea, en la clase el día de hoy para entender la historia. En Mateo 16:24, Jesús dijo lo siguiente: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Como cristianos, tenemos la paz de Cristo y la certeza de la vida eterna por fe. Pero mientras esperamos el cielo, la venida nueva de Jesucristo, todavía caminamos en un mundo pecaminoso. Cristo dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Como cristianos llevamos cruces mientras estamos en este mundo y pensamos en la historia del día de hoy del profeta Jeremías. Te hago la pregunta: ¿recuerdas qué cruces tuvo que sufrir el profeta Jeremías en el servicio del Señor? ¿Qué dificultades, qué aflicciones tuvo que sufrir el profeta Jeremías mientras seguía y servía en el nombre del Señor? Carlos Bajaña, adelante, por favor. Una de las cruces es que no le querían creer a la profecía de él, ya. Entonces no lo querían tomar como profeta. Entonces él tuvo que negarse todo lo que él sentía por decir la palabra de Dios, tal como Dios se la estaba dando. Excelente, Carlos, muy bien.
La gente no quería creerle al punto en el que lo querían matar. Excelente. Carlos Gamboa, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, fue rechazado, le decían incluso que no profetizara así, o pues de conforme a lo que Dios le revelaba, sino que le dijera cosas buenas o profetizara cosas malas contra Judá y Jerusalén. Eh, y pues sí, llegó al punto que lo encarcelaron, lo metieron preso. Entonces, gracias, pastor. Excelente, Carlos. Lo metieron preso, estaba sufriendo. Recordamos que también la gente no lo quería escuchar, le quemaron el rollo de la profecía que él tenía. eh, y sufría mucha persecución en la época, al punto que nadie, casi nadie quería escucharlo. Muy bien, vemos las aflicciones que este profeta de Dios estaba sufriendo y que vimos y podemos discernir por medio de las escrituras. Ahora también te hago la pregunta, ¿y nosotros cuáles son las diferentes aflicciones o dificultades que tú experimentas siendo, sirviendo como un vocero de Dios, alguien que lleva el mensaje, la palabra de Dios? ¿Cuáles son algunas de esas dificultades? Jaime Peña, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Tal vez no nos encarcelan, pero sí en nuestros medios o en nuestros ámbitos de trabajo somos marginados. Muchas veces también en la familia se vive una división también al respecto. Eso es una marginación, inclusive somos a veces tipificados con burlas, se nos ponen seudónimos, tal vez no sufrimos así como en el caso de Jeremías, pero sí en nuestros ámbitos se nos margina y somos víctimas de bullying, le llamamos hoy en día a todo eso. Solamente, profesor, gracias. Excelente, Jaime, muy bien. Vemos que es una persecución que puede que a veces no lleve al encarcelamiento, pero que sí causa dudas y preocupaciones a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros amigos, personas cercanas a nosotros. Excelente, Jaime, muy bien. Luis, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Pastor, pues también vemos que nosotros en nuestra sociedad, cuando nosotros tratamos de disipular, hablar de las Sagradas Escrituras, se burlan y nos burlan mucho. A veces dicen que somos los hijos de los pastores, que tenemos que llevarles el dinero. Bueno, son muchas adversidades que da la gente por el solo hecho de servirle a Dios y estar uno hecho como le pasó a Jeremías, que fue encarcelado en un hueco en la casa esta, así nos está pasando a nosotros. Con la diferencia en que nosotros no nos meten hueco, pero sí nos rechazan en todo momento, en todo instante, donde se burlan, eh, nos miran y dicen, ahí pasó el pastor, ahí pasó muchas versiones que dice la misma gente de nosotros por predicar la palabra. Excelente, Luis, muy bien. Y tenemos en cuenta el versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14, que dice lo siguiente. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego que se ven a la que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados, dice Pedro, bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Qué bendición tan grande es saber de que aun cuando seguimos con esta persecución en nuestra vida, Jesús promete estar con nosotros y no solo promete estar con nosotros, pero nos bendice dándonos la certeza de la vida eterna y la promesa de que al final, cuando Él vuelva, vamos a ser sus hijos redimidos y experimentar la gloria del Padre. Y podemos regocijarnos en esta realidad que es nuestra, la cual vamos a vivir juntos en el cielo. Excelente, muy bien.
Después de captar la atención de las personas con las que tú quieres compartir el mensaje, ahora quieres contar la historia, ¿verdad? Y en esta clase yo he dado la oportunidad a ustedes para practicar contar la historia bíblica. Sé que son versículos un poquito ya más largos, ¿cierto? Las historias que hemos visto. Entonces, no sientas cuando tienes la oportunidad y pido un voluntario que tienes que contar cada parte en específico, pero sí pido que por favor nos cuentes la historia con los puntos principales para entender muy bien cuáles fueron los eventos. No tiene que ser de afán tampoco, pero tampoco tiene que ser súper largo del completo. La idea es que tú cuentes la historia en tus propias palabras, de Jeremías 36-37. Segunda de Reyes. Y el día de hoy me gustaría pedir por un voluntario que quisiera contarnos la historia en sus propias palabras sin añadir ningún comentario y sin remover algún punto importante. Los comentarios los vamos a hablar en unos momentos, pero la idea es dejar que la palabra de Dios viva, activa y poderosa interactúe en el corazón de las personas con las que estamos compartiendo el mensaje. Jaime, ¿te gustaría contarnos la historia el día de hoy? Sí, me gustaría hacer la primera parte para darle chance también a los cuatro hermanos, hermanas que quisiera contribuir. La parte de Jeremías del capítulo 36 y 37. Excelente, me parece una muy buena idea. Por favor, adelante. Jeremías Ok, 36-37 y luego pedimos otro voluntario para Segunda de Reyes 25 al 21. con gusto. Dice, Dios instruye a Jeremías a escribir en un rollo todas las palabras que le ha hablado desde los días de Josías al presente. Jeremías dicta estas palabras a Baruch, su escriba, quien escribe todo en el rollo. Baruch es enviado al templo para leer el rollo en voz alta al pueblo, ya que Jeremías está restringido y no puede ir personalmente. El rollo es leído delante de los príncipes y posteriormente llevado al rey Joaquín. Joaquín, al escuchar las palabras del rollo, las corta con un cuchillo de escriba y las quema en el fuego, rechazando las advertencias de Dios. Dios instruye a Jeremías a escribir nuevamente las mismas palabras y añadir más, profetizando juicio sobre Joaquín y su descendencia. Capítulo 37. Sedequías, hijo de Josías, reina en lugar de Conías. Sedequías y su pueblo no escuchan las palabras de Dios, las envía a través de, que les envía a través de Jeremías. Sedequías envía a Jeucal y al sacerdote Sofonías a pedir a Jeremías que ore por ellos, mientras las fuerzas de Faraón vienen en su ayuda contra Babilonia. Dios envía un mensaje a Jeremías diciendo que el ejército de Faraón regresará a su tierra y los babilonios volverán y destruirán Jerusalén. Jeremías intenta salir de Jerusalén, pero es arrestado bajo sospechas de desertar a los caldeos y encarcelado en la casa de Jonatán, el escriba. Sedequías enviado secretamente por Jeremías y le pregunta si hay alguna palabra de Dios. Jeremías reafirma que Sedequías será entregado al rey de Babilonia. Jeremías pide a Sedequías que no lo vuelvan a enviar a la casa de Jonatán, donde podría morir. Sedequías lo coloca en el patio de la guardia y ordena que se le dé una ración diaria de pan hasta que se acabe el pan en la ciudad. Estos dos capítulos destacan la persistencia de Jeremías al entregar el mensaje de Dios a pesar de la oposición y el peligro, así como la resistencia del pueblo y sus líderes a escuchar y obedecer a la palabra de Dios. Gracias. Excelente, Jaime. Muchísimas gracias por darnos un ejemplo de cómo contar una historia bíblica. Muchísimas gracias por darnos el comentario, contar la historia de la primera parte. Ahora buscamos otro voluntario que quisiera contarnos la segunda parte, de Segunda de Reyes 25, 1 al 21. ¿Algún voluntario que quisiera contarnos la historia en sus propias palabras? Pastor, una pregunta. ¿Le Al- puedo eh, mm, contar la historia en en dos versículos, leyendo la Biblia? eh, la idea es contar la historia bíblica completa desde el 1 al 21 en tus propias palabras, Luis. ¿Te gustaría No. intentarlo?
No, no, porque ya no se me quedó la mayor parte. No te preocupes, no hay ningún inconveniente. ¿Alguien que quisiera contarnos la historia? Si no, pudiéramos volver a Jaime también, que pudiera terminar la segunda parte. No hay ningún inconveniente tampoco. Jaime, ¿te gustaría contarnos la segunda parte de la historia, segunda de Reyes 25 1 al 21? Con gusto, voy a intentarlo hacer la parte de Segunda de Reyes, capítulo 25. El rey Nabucodonosor de Babilonia pone sitio a Jerusalén en el 9º año del reinado de Sedequías, el último rey de Judá. El sitio dura aproximadamente 2 años, causando una gran hambruna en la ciudad. Al final del sitio, los babilonios brechan los muros de Jerusalén. Sedequías y sus soldados intentan escapar, pero son capturados en las llanuras de Jericó. Nabucodonosor ordena que los hijos de Sedequías sean ejecutados delante de él y luego ordena que le saquen los ojos a Sedequías. Sedequías es llevado encarcelado a Babilonia. Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, entra en Jerusalén y quema el templo del Señor, el palacio real y todas las casas importantes. Los muros de Jerusalén son derribados y el resto del pueblo es llevado al exilio en Babilonia, exceptuando algunos de los más pobres que son dejados para trabajar las viñas y el campo. Nabucodonosor nombra a Galadías, hijo de Ayacán, como gobernador sobre los que quedaban en Judá. Gadalías intenta administrar la región y convence a los sobrevivientes de que sirvan a Babilonia en paz. Gedelías es asesinado por Ismael, de la descendencia real, junto con varios babilonios y judíos que están con él. El pueblo, temiendo represalias, huye a Egipto. Joaquín, el ex rey de Judá, que ha sido llevado cautivo años antes, es liberado de la prisión de Babilonia por el rey Evil Merodac y es tratado con respeto y se le da un lugar en la mesa del rey. Gracias. Excelente, Jaime, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por darnos un ejemplo de cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Se darán cuenta, no tiene que ser nada del otro mundo y los invito a practicar en nuestras siguientes clases, si no lo has hecho todavía, a contarnos la historia bíblica. Esto es una muy buena oportunidad para ustedes para prepararse y para tener esa práctica de decir, lo hice una vez, ahora lo puedo hacer con otras personas, las cuales necesitan escuchar la palabra de Dios. Y este es un espacio seguro en el que estamos aquí para edificarnos, para aprender. Y te invito que si deseas intentarlo o aprender a hacerlo, que tomes la oportunidad de prepararte en nuestra siguiente clase, leyendo la historia, tomando notas y preparándote para querer compartirla con cada uno de nosotros. Excelente, Jaime, muchísimas gracias. Ahora seguimos con las preguntas de considerar. Preguntas que me dirán como maestro, pero estas preguntas son muy fáciles. Claro que sí. La idea es meter a las personas con las que tú estás compartiendo la palabra de Dios en el papel. Estas son historias de eventos reales, con personas reales, con lugares exactos, precisos, y la idea es que nos metamos bien en la película para entender qué fue lo que ocurrió. Luis, adelante, ¿tienes alguna pregunta? Tu mano está levantada. Luis, La primera pregu- que tengo, pues, para las preguntas de considerar adelante. los personajes, está Joacín, hijo, Josías, rey Judá, Jehová, Jeremías, Israel, naciones, Barú, Nerías, rey, Gemarías, Safán, Micaías, secretario Delay, Enotán, Abor, Sedequías, Ananías, Jeudí, Netanías, Usí, Elisama, secretario varones, Conías, Nabucodonosor, Jucal, Baraón, Benjamín, príncipes, Atán, Babilonia y profetas. Son los personajes más importantes de la historia.
Excelente, Luis, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los objetos o animales o cosas que vemos en esta historia? Carlos Gamboa, los objetos, animales o cosas. Torre, pan, columnas, paletas, despabiladeras, cucharones, utensilios de bronce, cuencos, granadas, vajilla, casa, el rollo del libro, boca, atrio, puerta, aposento, sillas, tinta, brasero, cortaplumas, fuego, vestidos, animales, trono, hielo, cárcel, tienda, cisterna, bóvedas, torta de pan. Excelente, Carlos, muy bien, muchísimas gracias. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugares ocurrieron estos eventos? Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Yo tengo que Jerusalén, en Israel y en Judá. Muy bien, excelente. Jerusalén, en el reino de Judá, tenemos el palacio del rey que vemos en Jeremías 25, el templo de Jerusalén, la casa de Jehová, la cárcel donde quedó Jeremías, el patio, la gente exiliada a Babilonia también. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Aproximadamente 600 años antes de Cristo. Había hecho el comentario la clase pasada de que estos libros históricos de Segunda de Reyes son precisos al darnos la época, los años en los cuales estos eventos ocurrieron. Durante los reinos de Sedequías y Joaquín, estamos nuevamente aproximadamente 600 años antes de Cristo. La destrucción de Jerusalén es en 587 o 586 antes de Cristo. Son fechas ya establecidas históricamente, yendo a revisar las ciudades y yendo a revisar los papeles históricos, no solo de la Biblia, pero también eh, de otras de las naciones gentiles alrededor. 587, 586 antes de Cristo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas de esta historia? ¿Qué problemas encontraron en esta historia? Carlos Bajaña, adelante, por favor. Que no quisieron escuchar la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías, porque ellos pensaron que Jeremías estaba en complot con el pueblo de Babilonia. Excelente, Carlos, muy bien. Dios les estaba advirtiendo al pueblo de Dios por medio de Jeremías y Baruch, ¿verdad? Pero los líderes no le querían hacer caso, no querían escuchar, no se querían arrepentir de la idolatría que estaban haciendo. Muy bien, y vemos que eh, no sabemos exactamente qué era lo que le iban a hacer a Jeremías por culpa de esta profecía que había dado a su pueblo. Y vemos todos los problemas que se generan debido a la invasión babilonia al pueblo de Israel, debido a su idolatría y a su separación de adorar y respetar los mandatos de Dios. Excelente. Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Carlos Baña, adelante, por favor. El problema sí se termina resolviendo, porque Dios en su palabra, como dijo, se la dio al profeta Jeremías, pero así mismo la cumplió. Se resuelve porque el pueblo fue castigado por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer la voz de Dios, ya, porque Dios ya le había prometido que Israel, por causa de su pecado y de su desobediencia, lo iba a castigar a ser gobernado por el pueblo de Babilonia. Excelente, muy bien, Carlos.
Vemos que las profecías de Jeremías se vuelven una realidad y que aún así que está sufriendo, vemos la fidelidad de Dios de proteger no solo a Jeremías, pero proteger su pueblo elegido, escogido. Carlos Gamboa, adelante, también tienes tu mano levantada, por favor. El, el- o sea, el problema que también yo veo fue cuando el rey rechazó la palabra de Dios a- que envió el profeta Jeremías del rollo al quemarlo en el brasero y se resuelve ese problema, lo resolvió Dios al volver a decirle a Jeremías que volviera y escribiera otro rollo con más palabras semejantes y aún muchas más eh, del juicio que vendría a Jerusalén por haber rechazado la palabra de Dios por el pecado, por no arrepentirse. Entonces se resolvió el problema que es, la palabra fue nuevamente escrita, que es la que tenemos aquí plasmada en el capítulo 36 de Jeremías. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Vemos que las profecías de Dios se vuelven una realidad, que aunque cuando el rey Nebuconosor quema la ciudad y destruye Jerusalén, Dios todavía preserva a un remanente de su pueblo que sobrevive para ser lineaje de David también. Vemos la fidelidad de Dios, que aún en todas estas circunstancias de persecución, de esclavitud, de dolor y destrucción, Dios está presente y ayudando a su pueblo que lo rechazó. Les he hecho el comentario de que Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, con el pueblo que él escogió, y vemos cada vez más y más y más como el pueblo le es infiel a Dios. Y de la misma forma que tú estando en una relación de pareja con otra persona, puedes sentir ese dolor cuando te es infiel con otra persona. De esa misma forma vemos la relación que idólatra y de prostitución que tiene el pueblo de Dios con Dios. Al idolizar, alabar y adorar a otros dioses, los cuales no son ni siquiera dioses de verdad, y a rechazar todas las bendiciones, el amor, la protección que su Dios les ha dado durante todos los años. Excelente, muy bien. Las preguntas de considerar nos meten en el papel, nos meten en la película, ayudan a que las personas con las que tú estás compartiendo el mensaje entiendan muy bien qué es lo que está ocurriendo. Ahora seguimos con las preguntas de consolidar. Preguntas que en mi opinión como maestro son las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica. ¿Por qué? Porque nos hablan de la ley y el pecado. La ley y el evangelio. La ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento, nos hace caer en cuenta de que necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que nos salve y nos rescate. Y el evangelio que nos muestra quién es esa persona que nos rescató y nos ha dado toda la perfección que nosotros no pudimos adquirir en nuestra cuenta por falta de nuestra fidelidad y por culpa de nuestro pecado. Entonces, el día de hoy empezamos nuestras preguntas de consolidar con el punto principal de la historia. ¿Cuál es el punto principal de estos versículos? Es el siguiente, lo voy a compartir con ustedes si están tomando notas. Después de que los reyes y la gente de Jerusalén rechazaron las advertencias del profeta Jeremías, su ciudad fue destruida y fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Nuevamente lo vuelvo a repetir, el punto principal de esta historia. Después de que los reyes y la gente de Jerusalén rechazaron las advertencias del profeta Jeremías, su ciudad fue destruida, Jerusalén, y fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Nos damos cuenta de que este cautiverio no fue causado por Dios, ¿verdad? Pero fue causado por la falta de honra y alabanza de la prostitución que hicieron el pueblo de Dios contra nuestro Dios, nuestro Señor, que es por culpa de su pecado que todo esto está ocurriendo, no es por culpa de Dios y de todo el amor que Él ha esparcido con cada una de estas personas. Bueno, entonces ahora llegamos a hablar de nuestro pecado y mientras hablamos de esta pregunta, enfoquémonos en esta clase, nos enfocamos solamente en el pecado. Ya cuando tú estés compartiendo la historia con alguien más, puedes saltar de pregunta a pregunta del pecado y el amor de Dios para poder tener un poquito más de contexto.
Pero en esta clase, para poder entender muy bien y estar organizados, nos enfocamos en una pregunta a la vez. Por lo tanto, enfoquémonos solo en el pecado y los problemas que vemos en esta historia. Mientras tú leíste y escuchaste estos versículos, ¿cuáles fueron los pecados que notaste o los pecados que la historia te ayudó a ti a confesar? Carlos Gamboa, adelante, por favor. Bueno, el pecado que veo es la idolatría primero, la idolatría del pueblo de Judá. eh, También la actitud orgullosa del rey de no aceptar la palabra de Dios al echarle al fuego el rollo que escribió el Barú, despreciando, rechazando la soberanía, la autoridad de Dios. También ese pecado, orgullo, es un orgullo que lleva a la destrucción, que es lo que viene después para Jerusalén y el pueblo. El encarcelar al profeta Jeremías con una falsa acusación del capitán cuando se había apartado ya el ejército de Nabucodonosor, pues por lo que había oído que venía el ejército de Faraón. Jeremías iba a ir a salir a su tierra, a Benjamín, a la tierra de Benjamín, Anató creo que se llamaba el pueblo, y el capitán que estaba ahí cuando vio a Jeremías lo acusó falsamente, que era que se iba a pasar a los caldeos, y lo hicieron pues encarcelar. Entonces veo esos pecados, la, 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 el desprecio a Dios, el desprecio a su siervo, al verdadero siervo de Dios, la idolatría, lo que decía el pastor, que se llama el adulterio espiritual, es así, el adulterio espiritual, el orgullo. Entonces veo sus pecados, pastor, gracias. Excelente, Carlos, muy bien. Vemos la idolatría, la falta de escuchar las advertencias de Dios, que no una, no dos, pero muchas veces Dios advierte a su pueblo de las consecuencias de sus acciones. Vemos la resistencia, como Jaime escribió en el chat, la resistencia y rechazo a la palabra de Dios por parte de los líderes y el pueblo de Judá. Y notamos que esta es una realidad no solo del pueblo de Israel, ¿verdad? De estas historias del Antiguo Testamento, pero es una realidad de cada uno de nosotros. Tenemos la idolatría, tenemos el rechazo que viene por nuestra naturaleza pecaminosa a las advertencias que Dios nos da. To- Todas estas historias que estamos viendo no son una advertencia para cada uno de nosotros. Yo no, es nunca mi intención acusar a ninguno de ustedes de ser una mala persona. Ustedes saben que yo los quiero mucho y yo los aprecio mucho. Pero cada uno de nosotros peca de una u otra manera, de una manera voluntaria o una manera involuntaria. Y puede que tú sepas ese pecado el cual tú estás siendo habitualmente, estás cometiendo en una forma regular, día a día, y estás haciendo caso omiso. Escucha la advertencia de Dios de estas historias que ha compartido con su pueblo. Escucha las advertencias, las consecuencias de tener a esta idea de querer prostituirse espiritualmente a otros dioses y no seguir al Dios que dio su vida completa por ti. Todas estas historias nos sirven a cada uno de nosotros como advertencia. Y qué triste es que aún así cuando leemos y escuchamos, pero qué horrible todo lo que pasó y cómo fue que no pudieron caer en cuenta. Y uno de ustedes hizo el comentario, después de haberlo sacado de Egipto, después de haber visto todas estas maravillas, aún así siguen pecando.
Qué triste es ver que nosotros tenemos todas estas pruebas de la fidelidad de Dios y continuamos viviendo, queriendo vivir una vida alejada de Él. Queremos tener el beneficio de ser los hijos de Dios, pero no queremos tener los compromisos y las responsabilidades que lleva a ser parte de la familia de Dios. Carlos Bajaña, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Así es, pastor, como usted decía y se expresaba, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace cada vez alejar de Dios. Aunque nosotros tenemos todo nuestro deseo de servirle a Dios, así como Jeremías le servía a Dios, pero nuestro pecado dentro de nosotros es nuestra propia carne, nuestra propia lucha contra la carne, era que esta es la que nos aleja de Dios. Y el pueblo verdaderamente se dejaba guiar más por la carne, su deseo pecaminoso, que en escuchar la voz de Dios. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Ya, nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje de Dios, decimos gloria a Dios, Dios nos habló a nuestra vida por medio de su palabra, pero solamente la escuchamos. Pasa uno, dos días y nos olvidamos de la palabra porque la carne nos lleva a olvidar. Excelente, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias. Hablamos del pecado, hablamos de la idolatría, hablamos del orgullo, de la falta de escuchar y de olvidar las promesas de Dios. Ahora hablemos sobre el amor de Dios. Como maestro, siempre te he dicho y siempre lo voy a seguir compartiendo, cuando tú compartes una historia bíblica utilizando el método de las 4 Cs o en general, tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Te invito a hacer caer en cuenta a una persona sobre los pecados que estamos viendo de una manera respetuosa y con amor, obviamente, pero con mucha más intensidad, con mucha más importancia y con mucha más necesidad. Tienes la responsabilidad y el privilegio de compartir el evangelio, las buenas noticias, el amor de Dios con las otras personas. Y es algo que tenemos el privilegio de hacerlo y es una necesidad porque la ley te muestra tu pecado y te hace caer en cuenta que necesitas un salvador, pero no te muestra cuál es ese salvador. Lo único que te puede mostrar ese Salvador y que ha sido salvado y redimido es las buenas noticias del Evangelio de Dios, que por la vida perfecta que Jesús vivió por nosotros, su muerte injusta en la cruz, su resurrección gloriosa y su ascensión milagrosa, somos redimidos, hijos de Dios, sanados, purificados al 100%, hechos perfectos ante sus ojos, sin ninguna mancha, sin ninguna imperfección. Todo gracias no a nuestros trabajos, no a nuestras acciones, sino al trabajo milagroso que hizo Dios en obrar en nuestro corazón para incluso creer de que todo esto es verdad, para incluso tener la fe de que todo esto es verdad. Todo es por la gracia de Dios. Entonces, habiendo leído estos versículos, habiendo hablado ya un poquito más a fondo sobre el tema de esta historia, ¿cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? Jaime Peña, adelante, por favor. Gracias, profesor. Yo lo vería en el parte de Jeremías, en el versículo 2 y 3, cuando Dios le dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oigan la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se vuelva cada uno de su mal camino y yo perdone su maldad y su pecado. Ahí en estos versículos, pues Dios está nuevamente advirtiendo a su pueblo y esperando pues que al escucharlo ellos puedan arrepentirse y vuelvan a su camino correcto. Y pues también estaría en el versículo 37, cuando el rey Sedequías envió y sacó a Jeremías y le preguntó secretamente en su casa y le dijo, hay palabra de Jehová, y Jeremías dijo, hay, mas y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. A pesar de esa difícil situación de la resistencia de Ezequiel, Dios pues seguía enviando su palabra a través de Jeremías. Solamente, gracias, profesor. Excelente, Jaime, muy bien.
Nuevamente resaltamos la fidelidad de Dios, que aun cuando seguimos cayendo, aun cuando el pueblo sigue rechazándolo, Dios es justo de castigar para instruir, ¿verdad? Para mostrarles que lo que están haciendo está mal y que necesitan volver a Dios, pero es amoroso de que sigue siendo fiel en la relación que Él ha instituido con nosotros, de que sigue estando presente, sigue queriendo ayudándonos, sigue protegiéndonos, sigue cultivando una relación que en nuestras conversaciones diríamos es una relación tóxica. Cuando tú en el mundo, ¿verdad? Cuando tú estás saliendo con alguien que te es infiel, que te echa los cuernos, los cachos, que no te valora, que te sigue usando constantemente, se conoce como una relación tóxica, ¿verdad? Y afecta mucho cuando te pones a pensar de esta relación que tú tienes con Dios o que el pueblo de Dios tiene con Dios, de que a veces es una relación tóxica, la mayor vez del tiempo es una relación tóxica, de que es una relación de un solo lado que Dios sigue dando y sigue proveyendo y sigue cultivándonos y ayudándonos y estando ahí presente y nosotros seguimos recibiendo todo eso, ese beneficio. Todo seguimos recibiendo con brazos abiertos por gracia de su Espíritu Santo que obra en nosotros para creer esto. Seguimos recibiendo toda la gracia, todo el amor, toda la pasión y todas las bendiciones que Él nos quiere dar. Excelente, Jaime, muy bien. En Jeremías 29, 11 al 13 leemos lo siguiente, que fueron versículos que fueron resaltados. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Primero que nada, perdón por esa traducción. Creo que ninguno de nosotros habla así hoy en día. Eso lo tengo que cambiar, lo vamos a cambiar. Pero solo para que tú escuches las palabras de Dios que Él tiene contigo. Escucha la palabra de Dios, que sus pensamientos no son de castigarte, sus pensamientos no son de juzgarte, sus pensamientos no son de odiarte. Tiene todas las razones para hacerlo. Eso ya lo establecimos. Tiene todas las razones para no querer estar contigo. Y sus pensamientos son de darte paz, de quitarte la maldad, de darte un fin que es para tu beneficio, para que tú lo invoques a Él, para que tú ores a Él, vengas a Él y para que Él te escuche, que el Dios del universo te escuche, para que lo busques, para que lo encuentres y para que lo puedas hacer de todo corazón, con un corazón limpio y puro. El amor de Dios incomprensible que tiene contigo de darte todas estas bendiciones simplemente porque sí, no por lo que tú has hecho, no porque tú eres una buena persona, no porque vienes a las clases de Academia Cristo, pero simplemente porque sí, el amor de Dios. ¿Qué te lleva a Dios a orar y a pedir en esto? ¿Qué te lleva a Dios a orar y a pedir por medio de estas palabras? Medita, piensa en lo siguiente. Terminamos con el segundo objetivo, que es por cuáles razones es importantes las preguntas de consolidar después de las preguntas de considerar. En Juan, quiero asegurarme que tengo mis notas aquí ahí correctamente. Estas preguntas nos da una base en los hechos bíblicos. En Juan 17:17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Deseamos saber la verdad antes de hacer aplicaciones personales. Las preguntas de considerar te meten en el papel, te ayudan a entender qué fue lo que pasó en estos eventos. Y las preguntas de consolidar te ayudan a aplicar esos eventos a nuestras vidas, a las vidas de las personas que los vivieron, etcétera, etcétera. Y antes de hacer aplicaciones personales, queremos entender muy bien qué fue lo que ocurrió. Porque si empezamos a hacer aplicaciones personales a lo loco, puede que el texto no hable de eso. Y es muy importante predicar o hablar y contar lo que dice el texto bíblico. Por eso yo hago el punto importantísimo siempre cuando tú cuentas la historia de no querer insertar o remover algún punto, un comentario que tú tengas, porque la idea es dejar que la palabra de Dios, que es perfecta,
interactúe de su manera normal, natural, fue escrita por Dios. ¿Quiénes somos nosotros para querer mejorarla o cambiarla? Dejar que la palabra de Dios, como fue revelada a nosotros, interactúe en el corazón de las personas. Y ya después de entender los eventos, con las preguntas de considerar, queremos aplicar esos eventos a nuestras vidas. Se darán cuenta que en las clases de Academia Cristo nosotros no les compartimos lo que nosotros creemos, ¿verdad? Claro que me entenderán correctamente, pero queremos compartir lo que dice el texto bíblico. Les ponemos el texto delante de ustedes y luego hablamos de lo que dice el texto. Y así es como la palabra de Dios tiene que ser interpretada. Es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todo es útil. A veces leemos el Antiguo Testamento y decimos, wow, pero qué montón de listas de nombres y de lugares, qué nombres tan largos, tan difíciles de pronunciar. ¿Por qué está escrito esto en la Biblia? Seguramente no es importante. Todo es útil. Deseamos escuchar lo que Dios compartió con nosotros. La historia, hay un dicho que dice, si tú no conoces la historia, estás destinado a repetirla. Y es importante ver, en este caso, como mencionamos, las advertencias que Dios le ha dado a su pueblo para que tú no caigas en esas tentaciones o al menos te des cuenta de esas tentaciones y digas, uy, espérate, esto ya ocurrió, esto ya lo he leído y no quiero que me pase a mí. Vi las consecuencias de estas acciones y quiero seguir a Dios. Son un ejemplo para nuestra instrucción, aprendemos constantemente de ellas y qué bendiciones que Dios nos las reveló para poder apropiarnos de esto y decir, puedo aprender por medio del Espíritu Santo y puedo tener una mejor vida que la vida que vivió el pueblo de Dios, que lo rechazó constantemente. Mantiene nuestras aplicaciones atadas al texto, nuevamente es la palabra de Dios y ayudan a usar la Biblia para entender la Biblia. Queremos utilizar versos bíblicos para explicar versos bíblicos. Si hay algo que no tiene mucho sentido en una parte de la Biblia, hay otras partes de de la Biblia que se solidifican y se ayudan a entender mutuamente. Y por eso es importante no solo agarrar un versículo y sacar una doctrina de un versículo, pero dejar que la Biblia se interprete a sí misma. No tiene contradicciones. Es un libro que fue escrito por muchos años y relata la misma historia. Un libro divino de la palabra de Dios, interpretado y dado a nosotros, revelado por el Espíritu Santo para nuestro beneficio y nuestra instrucción. Método de las 4 Cs. Te invito a utilizarlo, te invito a apropiarte de esto, te invito a buscar oportunidades para compartir una historia bíblica. Y mira, no tiene que ser nada del otro mundo. No tienes ni siquiera que utilizar todas las Cs. Puedes, si estás en un bus y algo te recuerda, o si estás caminando y ves a alguien, que el Espíritu Santo te mueva a querer compartir el mensaje. Y puede ser una de tus historias favoritas que tú ya te sepas muy bien. Puede ser una de las historias de los evangelios de Jesús cuando estaba caminando con su pueblo, de la crucifixión, lo que tú quieras, con la idea de compartir el evangelio, la muerte, la vida perfecta, la resurrección y la ascensión gloriosa de Dios para el perdón de cada uno de nuestros pecados, para la salvación de todo aquel que cree por medio de la fe en sus corazones. Hablé bastante. Comentarios, preguntas antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Comentarios o preguntas. Carlos Gamboa, adelante, tienes tu mano levantada. Lo que lo que estamos viendo hoy, esta noche, que Dios usó al profeta Jeremías para llamar al arrepentimiento al pueblo a través de lo que iba a escribir, de las palabras de Dios plasmadas en el rollo del libro. También es un llamado para todos nosotros, para hoy en día, primero el pueblo o la casa de Dios, como dice Pedro, no sé si en la primera, que dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios, y si comienza primero por la casa de Dios, pues ¿qué serán los demás? Es una advertencia para nosotros.
para todo el pueblo, a todos, al arrepentimiento, porque hay mucho pecado en las iglesias, hay mucho, mucho pecado. Ese llamado es para nosotros también, incluyo yo y todos, de cambiar, de arrepentirnos. Es una advertencia que Dios hace también para los demás, creyentes y no creyentes, o los que se dicen ser creyentes. Así como Dios vio que rechazaron su palabra, la actitud del rey y de la mayoría del pueblo, sacerdotes y todos, que se sentían que ellos estaban bien, que por ser el pueblo escogido por medio de Abraham, que no les iba a pasar nada, pero Dios trajo el juicio a Jerusalén con muchas, muchas advertencias. Y es lo mismo que se está viendo hoy. Dios está haciendo muchas advertencias, llamando al pueblo primero, a los que nos congregamos, a los que nos reunimos, a cambiar, a cambiar. Y los llamados son muchos, muchas enfermedades, tragedias, las situaciones políticas, el caos, el desorden, pero el pecado, la abundancia, el pecado en todas las formas. Entonces eso lo aplico para mí. Tenemos que aplicarlo para nosotros también. Lo que Dios nos está llamando. Porque así como no os trajo el juicio por la desobediencia, por las malas decisiones del pueblo de Judá, de Jerusalén, como también lo que vimos el martes, pero sí, el martes con lo de Samaria, también Dios lo está haciendo hoy, que hay que cambiar, hay que arrepentirnos, venir a Cristo para perdón de pecados, porque si no vendrá también el juicio de Dios, empezando por la casa de Dios y después a los demás. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario antes de cerrar nuestra clase el día de hoy? Si no, también les recuerdo, me pueden contactar en cualquier momento eh, por mensaje de WhatsApp. Si algo ocurre de que estén pensando o que tienen alguna duda, no duden en comentarme de referente a la clase, de frente a Academia Cristo. No hay ningún inconveniente tampoco. Jaime, adelante, tienes tu mano levantada. Gracias, profesor. Sí, pues interesante y agradecerles en realidad a Academia Cristo la labor que están haciendo a través del pueblo de Dios en cada uno de los lugares donde nos encontramos, ayudándonos a entender, a edificar, a hacer la exégesis y hermenéutica adecuada de las historias con una metodología muy práctica y sencilla de poder interpretar la palabra de Dios. Así que agradecerles el esfuerzo de la academia por lo que hacen y retomar lo que usted decía, ¿verdad? Estas historias no solamente son parte de la historia de la relación de Dios con su pueblo, sino que nos debe de llamar a reflexionarnos a nosotros también cómo estamos haciendo uso de la mayordomía de nuestro tiempo. Estamos redimiendo el tiempo adecuadamente, lo estamos aprovechando para compartir la palabra con cada persona que tenemos contacto, o lo desperdiciamos lamentablemente creyendo que cuando tenga suficiente conocimiento lo voy a hacer, cuando a veces con palabras sencillas lo podemos hacer. Solamente gracias, profesor. Buenas noches. Excelente, Jaime, muy bien. Muchísimas gracias por ese comentario y gracias por el apoyo y el entendimiento. Nosotros creemos como Academia Cristo instruirlos a ustedes, edificarlos a ustedes para que ustedes edifiquen de la misma manera a otras personas, que vean el beneficio que Dios les ha dado a ustedes y que sientan la motivación y la convicción de querer compartirlo con otros. La tarea la voy a publicar por el grupo de WhatsApp al finalizar nuestra clase, incluyendo la grabación para el beneficio de aquellos que no pudieron estar con nosotros el día de hoy o que llegaron tarde y que no quieran perderse ninguno de los puntos de la clase. Los invito, por favor, a estar pendientes de las grabaciones para que no se pierdan de ninguno de los contenidos y puedan estar listos para nuestro proyecto final al finalizar nuestro curso. Habiendo dicho eso, le damos gracias a Dios en oración por nuestra clase el día de hoy. Oramos. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos por la bendición de aprender de ti. No somos nada comparado contigo, Señor. Hemos caído en pecado,
hemos estado completamente separados de ti, seguimos siendo idólatras, seguimos prostituyéndonos espiritualmente, Señor, seguimos buscando cosas las cuales no queremos y no necesitamos, simplemente porque no te queremos a ti. Pero tú en tu misericordia, en tu fidelidad, en tu gran amor, nos rescataste y nos sacaste de esta vida pecaminosa, Señor. Tú nos muestras, nos adviertes y aun cuando nos castigas y nos muestras estas formas de persecución, aún nos muestras tu cariño y tu amor al estar siempre con nosotros y al edificarnos por forma de estas persecuciones. Señor, danos fuerzas, ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a seguir en tu camino, ayúdanos a proclamar tu palabra y adorarte y a glorificarte siempre. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a esta clase, a este curso, dales las palabras, dales la motivación, bendícelos, dales paz, Señor, para que ellos se den cuenta de la gran bendición que tienen de ser tus hijos e hijas, de la gran bendición que tienen de poder compartir tu mensaje y el privilegio tan hermoso que es poder ser parte de tu ministerio. Señor, todo esto y más lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Amén. Amén, amén, amén. Mando un abrazo, nos vemos el martes de la semana que viene y espero pasen feliz fin de semana. Que pasen buenas noches, buenas noches, pastor. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas hermanos, noches. que cuidan. Muchas bendiciones para Buenas todos. noches, hermano. Lindas noches, nos vemos, pasen linda noche. Dios, el jueves, Gracias. el martes. El martes, nos vemos, Luis. Ajá. Bueno, Bendiciones. pastor. Amén. Igualmente, pastor.